Saludos, estamos viendo en la pantalla tres distintas ediciones de la historia de la masonería en México de José María Mateos, que sustancialmente es la historia del rito nacional mexicano, principalmente, pero no únicamente. Allí está narrada la fundación del rito por alguien que fue precisamente su fundador, José María Mateos. La de la izquierda es la edición original de 1884. La de en medio es la edición de 1965, facsimilar de la de 1884. Y la de la derecha es la edición moderna de Porrúa, año 2016, también de José María Mateos, con prólogo del maestro Trueba, y en la cual aparezco por allí citado, precisamente en el prólogo. Ninguna de estas ediciones, que sustancialmente son la misma, ninguna dice que el rito nacional mexicano se haya fundado únicamente por la participación de Miguel Ramos Arizpe, Andrés Quintana Roo, Fray Servando Teresa de Mier, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. No dice esto la historia oficial del rito nacional mexicano. A pesar de eso, a pesar de que no lo dice así, este folleto del rito nacional mexicano, publicado en 1977, dice una versión muy distinta. Dice que el rito se fundó únicamente por la participación de Ramos Arizpe, Quintana Roo, Fray Servando, Guerrero y Victoria. Lo dice de la siguiente forma, y desde luego que no coincide con la verdad histórica de los historiadores oficiales. Dice la página 3 de este folleto librito de 64 páginas, publicado en 1977. En la página 3 dice: en los archivos del Supremo Consejo del Benemérito Rito Nacional Mexicano, que me honro en presidir, y en las órdenes particulares del suscrito gran luminar de la orden, se encuentra la documentación y otros instrumentos de comprobación sobre los orígenes y las causas de la fundación del rito. Esencialmente eso dice. En realidad, en 1977 todavía se conservaban los archivos del rito nacional mexicano por siglo y medio después todavía existían. Es pregunta simplemente. En la página 4 dice lo siguiente: al efecto, permítasenos hacer brevísima reseña histórica alrededor de los acontecimientos que justifican, muy elemental pero esencialmente, lo enunciado en el párrafo anterior, transcribiendo pasajes o párrafos de diferentes autorizadas procedencias o fuentes de información que para el suscrito gran luminar de la orden existen probadas razones para valorizarlas como versiones verídicas y legales francmasónicamente. Estas versiones dicen, y se arranca con un entrecomillado del que no se da el origen. Sí hay comillas, pero no dice de dónde. Y esto no corresponde con la historia oficial, la que escribió José María Mateos. Dice la página 4, comillas: en los primeros días del mes de enero de 1826 de la era vulgar, tres grandes patricios, los ilustres y poderosos hermanos, en el eterno oriente, Miguel Ramos Arizpe, Andrés Quintana Roo y Fray Servando Teresa de Mier, iniciaron pláticas informativas ante el ilustre gran patricio e insigne insurgente general don Vicente Guerrero, consumador de la independencia y a la sazón ministro de guerra en el gabinete republicano del no menos ilustre y gran patricio insurgente general don Guadalupe Victoria, en cuyas pláticas se dio a conocer las escandalosas agitaciones que en las filas de los partidos políticos y demás círculos sociales de importancia nacional venían provocando el ministro plenipotenciario inglés W.M. Ward, en realidad las iniciales son otras, pero el apellido está correcto, Ward, y el ministro plenipotenciario norteamericano Poinsett, ambos directores intelectuales respectivamente del rito escocés antiguo y aceptado y del rito de York, los cuales tenían en el mismo orden como grandes maestros a los ciudadanos Nicolás Bravo y Lorenzo de Zavala. Entonces, como digo yo, como había escandalosas agitaciones de estas personas, entonces se hizo el rito. Y en la página 5 puntualiza cómo procedieron estos primeros cuatro para hablar al quinto personaje, que fue Guadalupe Victoria. El segundo párrafo en la página 5 dice: en patrióticas consideraciones, a la vista de las informaciones procedentes, que por otra parte eran ya del dominio público, en realidad debe decir precedentes, ¿no?,
Se llegó pues a la conclusión en el sentido de que las torcidas actividades de los dos plenipotenciarios extranjeros, el inglés Ward y el norteamericano Poinsett, implicaban un verdadero peligro para el país, pues con ello se amenazaba nada menos que la incipiente independencia de la nación. Se conviene entonces entre Ramos Arizpe, Quintana Roo, Teresa de Mier y Guerrero celebrar una segunda plática, a la cual debería estar presente el gran patricio don Guadalupe Victoria. Y así se juntan los cinco, ¿no? Y luego en la página 6 narra los acuerdos que supuestamente obtuvieron. Dice, primero, es de organizarse y se organiza inmediatamente un nuevo rito francmasónico libre de las intromisiones extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego arranca con un fundamento legal y a la mitad de la página 6 dice, establecemos y nombramos la gran comisión especial compuesta por los ilustres y poderosos queridos hermanos Miguel Ramos Arizpe, Andrés Quintana Roo y Fray Servando Teresa de Mier para que de acuerdo con los landmarks, y aquí cita varios, uno tras otro, se unan pues a Guerrero y a Guadalupe Victoria para fundamentar y darle vida al rito nacional mexicano. Esencialmente eso es lo que dice. ¿Cuál es el punto? El punto es que esta versión simplificada de que fue la iniciativa de tres, Ramos Arizpe, Quintana Roo y Fray Servando, y enseguida Vicente Guerrero, y en una tercera, de hecho, reunión que unió Guadalupe Victoria, y que esa fue el único origen del rito nacional mexicano, no corresponde con la verdad. José María Mateos no escribió así. Otro gran luminar que también escribió un pequeño librito, que fue Manuel Esteban Ramírez, tampoco lo escribió así. Pero este folleto que estamos viendo en la portada, en la pantalla, de 1977, lo dice de esta manera tan simplificada, con una enorme cantidad de adjetivos que ya vimos, ¿no? Ilustre, patricio, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se corresponde con la realidad histórica del rito nacional mexicano, pero a pesar de ello, en diversas publicaciones, hay varias, inclusive algunas tesis, citan esto como la verdad oficial de la fundación del rito nacional mexicano, cuando en realidad no se corresponde con la verdad que se conoce por otras fuentes históricas de testigos de la época, presenciales, como por ejemplo José María Mateos. El libro contiene en la página 15 a los grandes maestros, aparece Valentín Gómez Farías entre 1845 y 1847, aparece también Manuel Crescencio Rejón, impulsor del derecho de amparo, aparece Ponciano Arriaga, Miguel Herrera de Tejada en el 54-55, y como grandes luminares el primero Benito Juárez, el presidente en el año 68-69. Y finalmente toda esta versión del rito nacional mexicano, fundado únicamente por la participación e iniciativa de Ramos Arizpe, Quintana Roo, Fray Servando, Guerrero y Victoria, está firmada por el gran luminar que se menciona a sí mismo sin dar su nombre, pero que al final aparece su firma, su nombre en la página 16, es Gilberto Saravia Pérez. Gilberto Saravia Pérez, pues, con el gran secretario arquitecto Leopoldo Manríquez, publicaron en 1977 este folleto, este librito de 64 páginas. Dice aquí el colofón que esto fue una decisión de imprimir 1000 ejemplares por decisión del Congreso Extraordinario de la Confederación de Grandes Logias en el año 1977. Entonces este es el resumen, no se corresponde con la realidad, pero así se manifestó en 1977. Lean en mi libro la participación de los masones citados allí dentro de la masonería. Hasta entonces, muchas gracias y hasta pronto.